Desde tiempos prehispánicos, diversas culturas ya transformaban materias primas en productos que posteriormente eran comercializados. Pero no es hasta la conquista que se industrializa el país. Industrias como la textil, minera, de pólvora, de tabaco y jabón fueron las que explotaron con la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI. México fue saqueado por compañías extranjeras que centraban sus operaciones en la minería. Esos cargamentos repletos de minerales salían del puerto de Veracruz y zarpaban a España. Los barcos llegaban con pérdidas, ya que eran atacados por piratas ingleses. La avaricia de los reyes sumió a la Nueva España en un retroceso temporal y una total dependencia de la economía española, con políticas absurdas, como impuestos sumamente altos para productos hechos en las colonias, prohibición de cultivos de algunos frutos, prohibir el desarrollo de otras industrias que no fueran la minera, negación a aceptar la industrialización y políticas de comercio inglesas llevaron al reino español a la ruina, pero a su vez y de manera irónica crearon la primera gran industria mexicana, la textil. El rey Carlos III prohibió la entrada de cualquier textil extranjero, lo que provocó que muchos se emplearan en la industria para satisfacer la gran demanda que había de la clase baja y la alta esfera española. Los costos de estos productos eran muy altos al llegar a España por la transportación marítima. Además, el rey, al notar que un sector de la población en Nueva España tenía una mínima libertad económica, ordenó, de ser necesario, la destrucción de todos los árboles y plantas donde el gusano de seda se pudiera alimentar en todo el territorio de la Nueva España, así como la persecución y castigo de todo aquel que poseyera un telar de seda, con ayuda de la Inquisición. Estas medidas no sirvieron de mucho, ya que la necesidad de ropas por todas las clases sociales provocó que la corona permitiera la proliferación de talleres y fábricas de tejidos en ciudades al interior de Querétaro, así como también en San Miguel el Grande, Acámbaro, Valladolid y Puebla a inicios del siglo XIX. Esta industria representó gran parte del Producto Interno Bruto de la Nueva España, empleando a más de 70,000 personas, ya que era un mínimo avance en la economía nacional, pero las condiciones dentro de las fábricas seguían siendo de semiesclavitud. Aunque poco duró el auge de estas fábricas, ya que en 1804 el gobierno español, al ser bloqueado por los piratas ingleses que ya habían sido incorporados al gobierno inglés como pares de reino, optó por contratar barcos norteamericanos para el transporte de sus mercancías, así como la compra de telares provenientes de plantíos del norte de Estados Unidos para satisfacer la demanda de la clase alta y la compra de telares baratos de Asia para la clase baja, dejando sin mercado a las fábricas de la Nueva España. Ya con la consumación de la independencia en 1821, México estaba más preocupado por consolidarse como un país independiente que por generar políticas económicas. La mejor opción en que se podía apoyar el nuevo gobierno independiente era la industria textil, por tener un avance en comparación con las otras industrias que habían sido bloqueadas por los españoles. En 1824, el secretario de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, presentó ante el Congreso una propuesta para revivir la industria minera. Sus palabras fueron: "Las minas son la fuente de verdadera riqueza para esta nación", y todos los economistas que han dicho en contra de este principio han sido victoriosamente refutados por la experiencia. El presidente Guadalupe Victoria abrió el comercio a todo el mundo. Esta libertad de comercio tan anhelada por años sirvió para que el nuevo gobierno generara sus primeros ingresos. Las declaraciones de Guadalupe Victoria ante la legislatura bicameral electa fueron las siguientes: "El espíritu de regimentación, el deseo de dominio minucioso, es el mejor medio para disminuir o destruir la abundancia y la riqueza, quizá para siempre. Por otra parte, para crearlas y fomentarlas, un gobierno ilustrado y bien intencionado solo necesita quitar los grandes obstáculos.
dejando el resto a la acción e intereses de los particulares. El panorama no lucía prometedor para el México independiente, ya que su principal fuente de ingresos eran los impuestos aduaneros, y el erario nacional estaba al borde de la quiebra. Es hasta 1830 cuando Lucas Alamán, quien volvió a fungir como secretario de Relaciones Exteriores, funda el Banco del Avío, respaldado por la primera ley de fomento industrial registrada en México. Poco se habla de este personaje, pero fue un banquero, empresario, político e historiador, al cual, gracias a sus ideas, México pudo salir adelante a nivel político-económico. Se dio cuenta que lo primordial no era generar grandes riquezas con la minería, sino primero vestir al pueblo. México ya contaba con la infraestructura textil de la Nueva España, con la idea de que productos baratos hechos a base de lino, algodón y lana eran más fáciles de hacer y vender. Fomentó a capitalistas mexicanos y extranjeros a la creación de fábricas con créditos del gobierno y con todas las facilidades que éste podría proveer. Con esto dio pie a la entrada del primer cuerpo de leyes de fomento industrial. Fue un 16 de octubre de 1830, con la aprobación de las cámaras de diputados y senadores y la sanción del presidente Anastasio Bustamante, entró en vigor la ley del Banco del Avío, que dotaba a la institución de un capital inicial de 1,000,000 de pesos provenientes de los impuestos aduanales. El Banco del Avío no fue un banco mercantil ni de emisión de billetes. Su único objetivo era fomentar el desarrollo de la industria con créditos a intereses menores a los existentes en el mercado de valores, así como la posibilidad de adquirir maquinaria moderna al costo y asistencia técnica. Lucas Alamán también sacaría uno de estos créditos para establecer 2 fábricas textiles, ya que al ser presidente de la junta directiva controlaba los fondos del banco, mismos que también destinó en beneficio de otros miembros de la junta directiva. En 1835 se funda en Puebla la primera gran fábrica textil mexicana, la Constancia Mexicana. Su fundador, don Esteban de Antuñano, que será recordado por fundar una fábrica hermosa, segura y con buena ventilación, algo que no era nada común en la época. En 1838, el puerto de Veracruz es ocupado por los franceses por motivos de una deuda absurdamente elevada. Durante este tiempo, los franceses se robaron más de 200,000 pesos de impuestos de aduana, recordando que estos eran la principal fuente de ingresos del Banco del Avío. Es hasta 1948 cuando Antonio López de Santana decreta el fin del banco, con el único propósito de apoderarse de sus fondos. Durante los 12 años de vida, el banco logró fomentar la industria y la economía mexicana en un país inestable en todos los ámbitos. Realmente se esforzaron en tener las bases de una economía libre e independiente. Se invirtió un total de 245,271 pesos en maquinaria proveniente de Estados Unidos, maquinaria que no fue solo para la industria textil, sino también el banco buscó fomentar otras industrias como la del papel, fundición de hierro, aceraderos, entre otras. Parte de esta maquinaria quedó abandonada por falta de transporte adecuado, que por lo regular estaba ocupado por algún político que lo necesitaba para acabar con el presidente en turno. Uno de los principales préstamos que dio el banco fue a Guadalupe Victoria, que necesitaba ni más ni menos que 100,000 pesos para pagar las deudas que éste había adquirido durante su mandato. Algo que no es de extrañarse fue que durante sus 12 años de vida, la clase política usó este banco como su alcancía o caja chica, de la cual podían disponer cuando estaban en aprietos. Aunque es de reconocer que también se invirtió en la capacitación de los trabajadores mexicanos, trayendo técnicos de Europa que enseñaban el uso y mantenimiento de estas nuevas máquinas, así como la fundación
de la Escuela de Sericultura en Coyoacán. Los trabajadores, al contar con un ingreso mayor proveniente de la industria, requerían más servicios y enseres domésticos, fomentando el crecimiento de otras industrias. De igual manera les presento un resumen de los movimientos del Banco de la Bio en sus 12 años de existencia. Ya llegando el mandato de Porfirio Díaz, surge un incremento en líneas ferroviarias. El país dejó de experimentar la inestabilidad política que se vivió todo el siglo XIX. Durante el mandato de Díaz, se crean grandes empresas como Cemex, Fundidora Monterrey, Vidrería Monterrey, Hoy Vidro y Cervecería Cuauhtémoc. Esta primera mitad del siglo XX trajo consigo la revolución industrial, tan ansiada por el país. Llegó 200 años después que en Europa y Estados Unidos, pero llegó. La industria durante este periodo tuvo un incremento del 125%, siendo el sector económico dominante. El presidente Lázaro Cárdenas fomentó la participación de inversionistas mexicanos en la industria, creó nuevas redes carreteras y modificó las leyes de Hacienda para facilitar la creación de nuevas industrias. México vivió sus años dorados en materia económica gracias al sector industrial, teniendo un crecimiento económico promedio del 6%, similar a lo de grandes potencias mundiales. A este fenómeno se le llamó el Milagro Mexicano, que fue de 1948 a 1975. Para estas fechas, la industria del papel, petroquímica, metalmecánica y automotriz crecieron un 52%. Las ciudades crecieron a la par de la industria, dándonos las inmensas metrópolis que tenemos hoy en día. Hoy en día, la industria representa el 18% del PIB nacional, con inversiones anuales de más de 16,000 millones de dólares y empleando a más de 9 millones de personas, según datos de Statista. Aunque la industria sufre de grandes problemas hoy en día, como las pésimas condiciones laborales, sumado a bajos salarios, como si hubiéramos regresado a 1850. La industria, si bien representó en el siglo XX la oportunidad de hacerse de una casa, un auto y mantener a una familia numerosa, hoy en día es todo lo contrario para millones de mexicanos, que ven que los precios cada vez son más altos y su salario sigue siendo el mismo. Actualmente se han hecho leyes en favor de los trabajadores mexicanos, pero falta muchísimo por hacer, sobre todo en temas de salarios. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu bonito like y un comentario. También quiero agradecer a toda la gente que se ha unido a este canal. Ya llegamos por fin a los 1000 suscriptores. En serio, muchísimas gracias a todo el mundo. Y esperamos vernos muy pronto con otro video. Yo soy Lara Lisco. Bye.